Dinero entre amigas. Amiga, bienvenida a este tercer episodio de la temporada de Dinero entre Amigas. Yo soy Karen Vega y estoy feliz de que estés por aquí porque hoy vamos a dar un paso más en cambiar nuestra relación con el dinero. Y la verdad es que vamos a hablar de un tema que a veces nos da pena, que a veces creemos que no deberíamos de hablar, que a veces pensamos que ni siquiera deberíamos mirar de frente, pero tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo. Y estoy hablando de las deudas. A veces creemos que las deudas son las villanas de la historia, que son lo peor que nos puede pasar en la vida, y la verdad es que a veces solo necesitamos ponerle límites, tener comunicación y hacer decisiones conscientes sobre lo que estamos haciendo. La deuda no siempre es la villana de la historia. A veces solo necesitamos ponerle límites, a veces necesitamos solo tener comunicación con ella y hacer nuestras decisiones conscientes, igual que con cualquier relación. Y ya habíamos dicho que como el dinero tiene que ser nuestra mejor amiga, qué mejor que poner a la deuda en su lugar para que de una vez empecemos a llevarnos bien con ella. Así que para comenzar con esta situación que estamos viviendo, hay que empezar por preguntarnos, ¿has pensado que tu deuda habla más de ti que de tu dinero? Esta es una pregunta súper profunda porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que esas deudas realmente están hablando de lo que nos está pasando en nuestra cabeza, en cómo nos sentimos, en todo lo que estamos viviendo, y pensamos que las deudas únicamente reflejan problemas que estamos teniendo en ese momento. Y la verdad es que es mucho más profundo que esto. Siéndote sincera, yo también tuve una relación tóxica con mis deudas. La verdad es que cuando tuve mi primer tarjeta de crédito, que por ahí ya les había contado que era la de Bancomer, la del Politécnico, yo empecé a usarla para todo. La usaba para comprar absolutamente todo lo que podía y llegó un punto donde mi efectivo era cero. Todo mi dinero se iba para pagar mi tarjeta. Y tal vez pensarás que ese no era el problema, porque ya cuando yo tenía que estar usando el dinero para comprar unos chicles y en lugar de usar mi efectivo tenía que pagar con tarjeta, pues sí era un problema, porque entonces si se descomponía mi coche yo ya no podía tomar el transporte, si pasaba algo o quería salir a comer con mis amigas y no aceptaban tarjeta era un problema. Entonces tuve que empezar a esconder esta situación de mí misma. Y es lo más común que hacemos. Yo lo que pensaba era sentirme poderosa todo el tiempo mientras estaba gastando. Yo decía, no hombre, yo lo tengo controlado, yo puedo con esto, yo puedo hacer las cosas que quiera, pero en el momento en el que llegaba el estado de cuenta, yo no sabía ni por dónde empezar. Y te preguntarás, ¿cómo es que a ti te pasó esto? Imagínate que me está pasando a mí. Y la verdad es que a veces creemos que las tarjetas son algo que dominamos todos y la verdad es que no, nadie nos enseña a usarlas. Y esta tarjeta me costó muchísimo trabajo porque se complicó más cuando llegó la pandemia. O sea, tampoco te estoy hablando de que esto me sucedió hace 10 años, fue hace muy poco. Cuando llegó la pandemia yo tenía domiciliado el gimnasio al que iba en ese momento. Y la verdad es que yo estaba pagando una mensualidad del gimnasio un poco elevada. Entonces cuando suspendieron los servicios y dejaron de cobrarnos unas 5 mensualidades, cuando llegó diciembre, dijeron vamos a empezar a cobrarles la mitad y vamos a empezar a reactivar todo el servicio para que sigan viniendo con nosotros y que el servicio no se pierda. Yo dije, por supuesto que sí, voy a regresar a entrenar. Pero con lo que yo no contaba es que como tenía domiciliados mis pagos, ellos jamás nos dijeron que se estaban separando de la cadena a la cual yo estaba acudiendo al gimnasio y que lo que iban a hacer era cobrarnos todas las mensualidades que no habían cobrado en un solo pago. Por supuesto que todos en pandemia no estábamos esperando ese tipo de cobros porque teníamos como los recursos bastante limitados por cualquier situación que se fuera a presentar. Y lo que sucedió fue que me cobraron de golpe 6 mensualidades y entonces ahí fue donde yo me enfrenté a lo peor con mi tarjeta porque no tenía cómo pagarlo. ¿Recuerdan que yo estaba viviendo al día? Imagínate cuando me cobran de golpe 6 mensualidades, pues yo ya no sabía qué hacer con eso. Y mi deuda empezaba a crecer y crecer porque aparte lo hicieron en un momento donde yo no lo tenía considerado, donde yo no sabía cómo iba a pagar esa situación y pues tuve que pedir dinero prestado porque los intereses me estaban ahogando. Entonces ya no solo dejaba de dormir, ya no solo estaba escondiéndome de mis propias decisiones, estaba aterrada porque no sabía cómo iba a enfrentar eso porque era algo que yo no contaba, con lo que yo no había tenido participación en eso y que no lo había esperado y por más que peleé pues jamás me quitaron esos cobros. Y
y la verdad es que opté por cancelar el gimnasio. Fue lo primero que hice para que no me siguieran cargando más mensualidades que no iba a poder pagar, pero sí fue una situación que me llevó bastante al límite. Y seguramente ¿has estado tú en alguna situación similar o has estado en la situación en la que solamente pagas el mínimo? Y la verdad es que eso llega a ser aterrador porque solamente ves cómo va creciendo esta situación de que tienes que pagar y los intereses no se acaban. Y cuando terminas diciéndote, luego pago, voy a ver cómo le hago, yo lo voy a resolver sola, no hay ningún problema, lo único que provocamos es que esto no desaparezca. Y como en cualquier relación empezamos a tener más y más y más problemas. El problema de esto obviamente es que no solamente te afecta a ti, afecta a todas las personas que están a tu alrededor y pues termina siendo un gran problema que tenemos que resolver. Pero al igual que todo, cuando afrontas el problema de frente, eso cambia bastante. Entonces, una de las cosas que yo hice para que esto no siguiera sucediendo de esta manera fue hablarlo, fue pedir ayuda, fue decir, necesito solucionar esto, me está pasando esto, no sé cómo resolverlo, yo no lo tenía esperado. La verdad es que no sé cómo resolver esta situación que llegó de repente y con todo el estrés que tengo, no sé por dónde empezar. Ya cuando lo hablas, puede ser un poco más fácil. Y justamente es lo que te quiero venir a decir. Al igual que en todas las relaciones, las cosas no necesariamente tienen que ser tóxicas, porque a veces pensamos que las deudas son esa parte más tóxica de nuestras finanzas y la verdad es que no. Las deudas a veces nos impulsan a hacer cosas que no podríamos hacer de un momento para otro. Algunas nos detienen, como en este caso me estaba pasando a mí, porque no era algo que yo tenía considerado, no era algo que yo había planeado y no era algo que me estaba ayudando. Al contrario, era un cobro que era completamente innecesario por una situación que estaba fuera de mis manos. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a distinguir qué deudas sí nos pueden ayudar, que son esas famosas deudas buenas, y cuáles solamente nos están hundiendo y llevando a la desesperación y al estrés, que es lo que me estaba pasando a mí. Porque lo primero que yo tuve que haber hecho ya después que analicé la situación y me di cuenta, era no estar pagando un gimnasio tan caro. La verdad es que el problema no era el gimnasio, sino todos los gastos que estaban alrededor, pero sí tenía que empezar a hacer cuentas de lo que estaba sucediendo, porque la situación en pandemia fue completamente distinta a la que estaba viviendo antes. Entonces tenía que hacer un replanteamiento total de la relación que estaba llevando en ese momento con mi dinero. Y justo tenemos que entender esa parte. Hay deudas que son muy buenas, que nos pueden ayudar, como es el tema de financiar algunas herramientas que nos puedan ayudar a generar más ingresos, algo que nos pueda ayudar a impulsar un negocio, pagar un curso que pueda empezar a mejorar nuestro perfil, eso nos puede ayudar bastante. O incluso, si quieres comprar una casa, una hipoteca que esté completamente planeada, que esté bien pensada, te puede ayudar muchísimo, porque ojalá todos trajéramos 1 o 2 millones de pesos en la bolsa, pero pues no siempre es así. Entonces, nos ayuda muchísimo tener una deuda para poder comprar una casa si es lo que estamos buscando. Pero cuando estamos hablando de deudas que no nos están aportando absolutamente nada y que solamente nos están deteniendo, pues ahí ya no funciona, que es justamente gastar en cosas que ni siquiera te acuerdas, que sea pagar cosas de moda o impulsos que tienen intereses altísimos porque a veces compramos solo por comprar o simplemente comprar las cosas porque están a meses sin intereses. No sé cómo les va a ustedes con esa parte, pero hay veces que decimos, ay bueno, está a meses sin intereses, lo voy a comprar así. Y cuando te das cuenta la cantidad de cosas que has comprado a meses sin intereses, ahí se te acaba toda la emoción, porque entonces esos meses sin intereses terminan siendo una mensualidad más grande que si lo hubieras pagado de contado. Y para que eso no me suceda, lo que yo hago es saber en dónde estoy, entender qué había pasado, entender por qué había llegado yo a ese momento. Y justo les decía, el problema no fue que me hayan cobrado esas mensualidades, el problema fue que yo había pagado tantas cosas con mi tarjeta que llegó un punto donde yo ya no tenía un solo peso para comprar ni siquiera un chocolate o un dulce, porque todo lo tenía que usar con la tarjeta. Entonces cuando me pagaban, yo lo que hacía era pagar automáticamente mi tarjeta y pues era un ciclo interminable, porque solamente el dinero que tenía era para pagar mi tarjeta y jamás me quedaba con nada. Entonces, antes de tener que pensar en cómo vas a pagar tus deudas, tienes que entender qué las está originando. Es como cualquier relación, necesitas saber cómo vas a cambiar esa situación para que pueda funcionar, porque de lo contrario, lo único que va a suceder es que va a pasar exactamente lo mismo que ya sabías que había pasado.
Entonces, empieza por hacer una lista. La verdad es que a mí me encanta tener listas en mi celular, en mis libretas. Yo todavía soy mucho de escribir cosas en libretas, entonces te recomiendo muchísimo que empieces a anotar a quién le debes, cuánto le debes, porque recuerda, las deudas, por muy pequeñas que sean, por mucho que sea tu familiar, a tu hermano, a tu prima, a quien sea, se tienen que pagar. Es una responsabilidad que tú adquiriste, así que lo mínimo que tienes que hacer como adulto responsable que eres es pagarlas. Empieza con la pregunta incómoda: ¿cuál de estas deudas fue por algo que realmente quería o necesitaba? ¿Y cuál fue solamente por capricho, por presión, por impulso? Ya hablamos un poco de estos gastos que nosotros hacemos de repente solo por presión de los demás. Y algo que es importante es que empecemos a separar esto en cómo nos están generando las deudas. Este tipo de gastos que nosotros hacemos solo porque sí, también nos puede llevar a una situación de deuda. Si estos gastos son los que te están llevando a que tú tengas una deuda, te recomiendo que empieces a identificarlo para que cambiemos ese patrón. Lo que queremos es mejorar nuestra relación con el dinero, cambiar esa relación que tenemos completamente, así que lo mejor sería empezar a no hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, porque si no vamos a terminar teniendo una deuda exactamente igual a la que ya teníamos. Así que te recomiendo que empieces por hacerte esta pregunta y una vez que ya tengas claro, ahora sí empieza a tomar acción. Empieza a ver opciones reales para empezar a acabar con tus deudas. Y hay dos métodos que son mucho más sencillos y que siempre se explican para hacer esto. El primero es el método de empezar a pagar la deuda más pequeña para que empieces a ver avances. Si tú empiezas a pagar la deuda más chiquita que tienes, pues vas a ver que cada vez tienes menos. Esa es una de las opciones. Y la otra es la opción de pagar la deuda que tiene mayor interés, para que obviamente el costo sea menor. Aquí lo que yo siempre digo es, si tú debes a una tarjeta de crédito y luego le debes a tu primo, pues es mucho más fácil que pagues la tarjeta de crédito porque esa sí te va a cobrar intereses muy altos. Entonces, lo recomendable siempre va a ser pagar la de mayores intereses, o al menos es lo que a mí me ha funcionado. No sé a ti, pero ahí cuéntame por favor qué te ha funcionado a ti si has estado en esta situación para que veamos cuáles son las opciones. Pero ahí te dejo esas dos para que pienses cuál te podría servir más, que lo analices, que sepas cuáles son las opciones que tienes y a partir de ahí tomar acción sobre lo que queremos hacer. Porque algo que tenemos que saber también es que la deuda no es un castigo, es un espejo de cómo nos estamos sintiendo. La deuda no es un monstruo. Si te das cuenta, la deuda, como la vemos ahorita, es una relación más. Es algo que nosotros podemos cambiar cuando nos atrevemos a mirarla de frente y a verla con honestidad. De repente vemos a la deuda como esa amiga o como ese ex que no se va y que tú ya dijiste, ya no quiero estar con esta relación, pero sigues contestando los mensajes. Es lo mismo. Si tú no cambias los hábitos que ya tienes, esa persona o esa deuda o esa relación va a seguir de la misma manera. Así que si quieres dejar esa relación que no te está funcionando, si quieres dejar esa deuda que no te está funcionando, deja de contestarle, deja de hacer lo mismo. No estamos buscando que se hagan las cosas de la misma manera. Acuérdate, sé consciente, ya no quiero estar ahí, ya no quiero hacer lo mismo, entonces vamos a hacer cosas distintas. Porque a veces ni siquiera tenemos una deuda por el dinero como tal, tenemos una deuda con nosotras mismas por no tomar decisiones con conciencia. Entonces, estamos aprendiendo a tomar decisiones conscientes, a tomar decisiones de las cosas que realmente queremos, porque si no, nos la vamos a pasar toda la vida sufriendo porque la deuda es ese monstruo que traigo aquí en la espalda, que estoy cargando y que es tan pesado que no puedo dejar por ahí. Cuando estamos hablando de cosas que nos están generando un problema, nosotras podemos empezar a buscar la solución. Así que también, si tú estás buscando ayuda, acuérdate que te puedes acercar porque no estás sola. Puedes acercarte también a mí para que te pueda dar alguna orientación si es que la necesitas, porque lo más importante es que sepas que estos problemas que de repente tenemos, podemos hacerlos entre amigas y eso está bien. Así que, amiga, cuéntame, si tu deuda pudiera hablar, ¿qué crees que te estaría diciendo hoy? ¿Cómo se estaría comportando contigo? Recuerda que si quieres seguir la conversación voy a estar encantada de escucharte en nuestras redes sociales. Me puedes encontrar como Dinero Entre Amigas. Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok y voy a estar muy feliz de que me dejes por allá tus comentarios. Puedes dejarme algún emoji de corazón si te llevas perfecto con tus deudas o la tienes controlada, o me puedes dejar por ahí un emoji de diablito si es que definitivamente está siendo una carga para ti. Voy a estar muy feliz de estar escuchando también sus historias porque sé que cuando
compartimos nuestras historias, las cosas pueden ser más fáciles, así que por favor, te espero en redes sociales para que continuemos con esta buenísima conversación sobre el tema de nuestras deudas. Y recuerda, este es el espacio en el que nosotras nos podemos hacer amigas del dinero y en el que vamos a transformar nuestra relación para volver al dinero nuestra mejor amiga. Así que no te pierdas los siguientes episodios porque vamos a seguir construyendo esta relación que en lugar de dejarnos tristezas nos va a volver muy felices a todas. Así que te espero en la próxima. Dinero entre amigas.